tener al partido activado y tener al partido preparado. Preparados para afrontar unas elecciones generales en cualquier momento, porque es evidente que este gobierno no aguantará mucho tiempo más. El game over de Sánchez puede estar al caer. No depende de él, depende de sus socios. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de los socios. Ya les hemos contado en algún otro programa que efectivamente el Partido Popular cree que hay una posibilidad de que, según crucemos el verano, vuelta al tiempo de trabajo, en septiembre colapsaría el gobierno. Ya se lo hemos explicado, o sea, yo particularmente sigo diciendo que soy bastante escéptico con respecto a esta posibilidad. ¿Por qué? Porque a esta persona le importa un soberano comino como quede España, lo que ocurra, incluso, yo estoy convencido, hasta que lo imputasen a él. Le da lo mismo. O sea, este es capaz de continuar incluso imputado. O sea, no tiene ninguna referencia moral. Y cuando tú eres así, no hay determinado bagaje, no hay determinada forma de autoexigencia que te lleve a abandonar un cargo como el de la presidencia. ¿Por qué? Pues porque se vive muy bien ahí, especialmente cuando no tienes ni oficio ni beneficio en otro sitio. Pero bueno, independientemente de eso, es verdad que el Partido Popular está apuntando a los socios. Y vamos a hacer un repaso. A ver si de veras los socios, que a mí el que se me ocurre, Sandra León, Carmelo Jordá, bienvenidos, ¿Qué tal? es principalmente Podemos. O sea, sería el único que se me ocurre que tiene un interés claro en poder apropiarse del hueco de la izquierda, bombardeando a Yolanda Díaz y dejando caer al Partido Socialista por una cuestión de corrupción inadmisible. Nosotros somos limpios, que yo me parto de la risa. O sea, yo toda esta historia, o sea, Podemos es un partido que nace con un grupo de personas que venían de recibir, y me da lo mismo lo que lo nieguen, básicamente porque yo tengo un armario aquí en Libertad Digital donde te he guardado todo el listado íntegro, todo el inventario de todos los contratos firmados durante años con los nombres y apellidos de todos los que intervinieron, todos, y aparece por ejemplo Pablo Iglesias, de la Fundación CEPS y con dinero procedente de Venezuela, Ecuador y creo que y Bolivia. Creo que son los 3 países que aparecen. Entonces a mí esta historia de que esto no se puede decir, a ver, yo lo puedo decir básicamente porque dio todo el taco, entero, todo el taco. Bien, bueno, pues que estos hablen de ausencia de corrupción es que me parto de la risa. Ahora, dicho eso, como el juego de la política es el juego de los intereses, os lo pregunto, Carmelo, Sandra, ¿creéis que efectivamente a la vuelta de verano alguno de los socios puede tirar de la cuerdecita de acercar la silla? A ver, yo también soy muy pesimista como tú, lo de que haya elecciones anticipadas no termino de verlo, pero es verdad que creo que los socios van a seguir apretándole las tuercas a Sánchez, lo hemos visto esta semana, se ha tumbado el decreto antiapagones, como se ha venido a llamar, y además no solo eso, sino que es que si se hubieran votado otras leyes que han pospuesto para después del verano, como la reducción de la jornada laboral o la ley Bolaños, pues también habrían cosechado más fracasos, ¿no? Pedro Sánchez ha dicho eso de ni tan mal, pero bueno, lo que está claro es que lo que le espera es, pues eso, un constante apriete de tuercas por parte de sus socios. Tú apuntas a Podemos. Es verdad que Podemos está en una situación delicada porque, por un lado, dices, bueno, tiene una posibilidad, ahora mismo Yolanda Díaz está, vamos, en lo último, ¿no? Puede aprovecharlo y hacerse así valer y decir, bueno, pues nosotros sí nos atrevemos a presionar hasta unas elecciones. Puede hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa después? Porque lo que está claro es que en esas elecciones ganaría la derecha de forma abrumadora. ¿Se va a poder permitir Podemos el ser el responsable de que eso suceda en España? Yo no tengo seguro que ellos se arriesguen a luego tener que asumir eso, ¿eh? Carmelo. Yo estoy de acuerdo con Sandra. Podemos no va a dar ese paso, digamos, de una forma explícita. Sí que podría favorecer, y de hecho lo que ha ocurrido con el decreto de los apagones es un poco eso, ya vota en contra del gobierno y si eso se convierte en algo sistemático, al final el gobierno no puede aprobar nada. Sí, pero os acordáis de la frase de Pedro Sánchez después de eso, ¿no? Hemos presentado 7 iniciativas legislativas y hemos aprobado 6, ni tan mal. Sí, sí, no, sí. Claro, las otras eran el movimiento de chapas, poner una tuerca en una puerta, vale, pero a él le importa un soberano comino. No, está claro que a él le importa muy poco. Yo creo que todo lo que ocurra va a depender de los informes de la UCO. A mí me parece que según, digamos, hemos visto que realmente las sospechas y las certezas, no sospechas, ya certezas de corrupción en torno a Sánchez eran enormes, pero hasta el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, esto no ha tenido un efecto político demoledor, por decirlo así, no ha tenido un efecto en las encuestas, efectivamente, como el que ha tenido ahí. Entonces a mí me parece que la situación va a evolucionar a golpe de informe de la UCO. Según sean los próximos informes, según impliquen más a pues eso, los políticos de los que se habla, Ángel Víctor Torres, Armengol va a aparecer
Ángel Víctor Torres va a aparecer. Entonces, según... Begoña Gómez en uno relacionado, porque la ha pedido Peinado, en uno relacionado con el tema de Europa, va a aparecer. Esos seguros. Falta por llegar también uno adicional, ya con todo el chequeo y con toda la investigación patrimonial de Santos Cerdán. Que cuidado con ese, cuidado con ese. Yo no sé si va a haber uno separado sobre el tema de Noran. Y si ustedes dicen ahora qué es Noran, Noran es una especie de apéndice añadido, una cooperativa inmobiliaria que tenía Servinavar. ¿A que Servinavar sí que les suena? Vale, pues Servinavar tenía una especie de postre donde acababa el dinero. Y donde acababa el dinero es Noran. ¿Qué es Noran? Una cooperativa. ¿Por qué una cooperativa? La cooperativa tiene muchas menos exigencias de transparencia a efectos de dar información al registro mercantil y demás que lo que tiene una sociedad. Y eso huele que espanta. ¿Y a quién estaba? Anchón Alonso. Y estaba un tal Koldo García Izaguirre, que, oh qué casualidad, Koldo García Izaguirre es el mismo que tenía bajo su control la red de blanqueo de dinero en República Dominicana. Entonces, cuidado porque por ahí hay de todo. Claro, lo que pasa es que todo eso... Bueno, si perdón, me dejas un segundo a acabar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que ni Podemos ni ninguno de los socios pueden como tal convocar elecciones. Elecciones las convoca Pedro Sánchez. Y a mí se me ocurre que sí que puede haber, no tanto con Podemos, pero sí con otros socios, que sí que podría haber, no sé si eso podría funcionar, pero según el nivel de estos informes de los que hablamos, un intento de hacer algo que no fuese convocar elecciones, pero que sí fuese la salida de Sánchez. ¿Una cuestión de confianza? No, la opción intermedia que le daba al PNV, supongo que vas por ahí. Claro. Hace unas semanas, en el pleno en el que Pedro Sánchez tuvo que dar explicaciones sobre los casos de corrupción, el PNV le dijo, tiene usted 3 opciones. La primera es someterse a una cuestión de confianza, la tercera sería convocar elecciones, pero hay una opción intermedia, que es que no disuelva las Cortes, pero cambie de candidato. Entiendo que es por ahí por lo que ¿Cambie de decías, candidato o cambie de presidente? Cambie de presidente, Cambio de presidente, que Pedro Sánchez dimita, pongan ahí, A ver, PNV, PNV es muy no de sé eso. a quién, Claro. y eso, lo cierto es que obviamente a Pedro Sánchez no le interesa, pero Bueno. al PSOE sí que le podría interesar porque podría dar tiempo a tener Pedro unas Sánchez, elecciones más Pedro adelante Sánchez. con otro candidato y a lo mejor... Sí, pero Pedro Sánchez, que es un ególatra Sí, absoluto, pero yo tengo una teoría sobre eso. que está convencido de que es el becerro de oro, que tiene todo el partido sometido. O sea, alguien le insinúa, oye, estamos pensando que por el bien de todos los demás, pero no el tuyo, te vas a ir a tu casa, ¿vale? Sí. Que antes eras profesor asociado Si en la se lo Camilo dices- José Cela, y ahí ya si eso te pagas tú el Falcon. Pero Puede ¿y si pegar le- un rebuzno. Y si le dices o te vas tú o la semana que viene voto la moción de censura de Feijóo, Ya, pero pero fíjate. si eso es lo que debería hacer PNV, porque a mí me hace mucha gracia PNV. ¿eh? yo no digo que vaya a pasar. No, digo no, que me PNV, parece- eso literalmente es lo que le hizo en la moción de censura mayo-junio a Mariano Rajoy en 2018. De hecho, se hablaba y se vio a Soraya Sáenz Santa María moviéndose por el hemiciclo, que parecía un Pac-Man, pim, 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 yendo de sitio en sitio, buscando a Aitor Esteban. ¿Qué estaban negociando? El ponerla a ella. Eso PNV con la derecha se atreve. Ahora, ¿PNV se atreve con la izquierda cuando el gobierno del País Vasco depende del Partido Socialista? Pero es que se pueden ir con Bildu en el País Vasco. PNV no se quiere ir con Bildu. No, que querer, Pero de querer todas no formas- quieren, pero... De todas No, formas, porque se lo termina de comer Bildu. O sea, se lo va a terminar de comer, ¿eh? O sea, es cuestión de que van primer plato, segundo plato y postre. Entonces, PNV se cree que van por el primer plato. No, ya van por el segundo plato. Pero como haga eso, se pasan al postre Pero directamente. respecto a lo que decíais de que Pedro Sánchez es un ególatra y demás, coincido plenamente, pero hay una posibilidad. A Sánchez le encantan las cosas épicas porque le han acompañado a lo largo de toda su vida y es el hombre que tiene 7 vidas. Entonces, tal vez él, en una situación en la que se vea acorralado, puede pensar, bueno, me aparto momentáneamente, aquí hay otro presidente para que esto se calme y cuando yo encuentre mi momento puedo volver a resurgir igual que hice en las primarias. Te va a responder Pedro Sánchez, atención. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Claro, pero Que eso... no. Él ha adelantado elecciones 2 veces. Sí. Que A no ver, una, sino que 2 este veces. señor es que imprevisible es un hecho, pero aquí lo que está negando la posibilidad es de que haya elecciones. Por eso digo que existe esa otra vía intermedia, que es la de yo me aparto como presidente, pero no disuelvo las Cortes. Que no digo que sea lo que vaya a ocurrir, pero teniendo en cuenta que todo es imprevisible, a lo mejor esa es una vía y él puede prepararse para luego resurgir en un momento posterior. Espera, sería que te vuelve a responder Pedro Sánchez. Vamos allá. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar
a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Lo mío es más llevármela. O sea, Pedro Sánchez no es de tirar toallas, más bien es de quedárselas. Pero, y a poder ser se queda la toalla, Carlos, el chiringuito, al que le da la... Lo mismo de que no iba a adelantar elecciones, lo dijo cuántas veces en la anterior legislatura, para luego adelantar casi las unas semanas elecciones. antes. Y ahí me has Es decir, pillado. Si cuando- hay algo que caracteriza a este señor es que miente siempre. Claro, Claro. cuando decimos que miente siempre, es que miente siempre. Miente Bueno. sobre el pasado, porque acaba de decir que las elecciones son cada 4 años, y él, no otro, las ha adelantado 2 veces, no una, sino 2, y miente sobre el futuro. Y probablemente, y bueno, y digo miente porque, porque está dispuesto a hacer cualquier cosa, pero a día de hoy no lo sabe. Lo que quiero decir es que las circunstancias, o sea, al final es que, claro, en una democracia normal estaríamos hablando de apoyos parlamentarios. Y bueno, tiene más, tiene menos, probablemente cualquier gobierno que tuviese este nivel de apoyos parlamentarios ya habría convocado elecciones, pero aquí de lo que estamos hablando es de informes de la UCO, de gente imputada, de problemas legales, tal. Entonces, por eso digo, yo creo que el futuro a corto o medio plazo es imprevisible porque depende de lo que surja ahí, que a día de hoy no lo sabemos. Pero sí. lo poco que se sabe, lo poco que ha trascendido, es que los informes no van a ser cosa de poco. No, Es decir, los informes y expresiones que utilizan directamente desde la investigación van a ser demoledores. Pero Por ahí eso. también te digo que yo creo que desde el punto de vista de lo que es el Partido Socialista y de Pedro Sánchez, creo sinceramente que lo que digan esos informes les importa lo más mínimo, aunque sea lo más duro. Pero sí que o sea, yo pondría el foco más en los socios de gobierno y ahí entran en juego multitud de intereses. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en Junts. Junts, Alianza Catalana, les está comiendo la tostada en Cataluña. Esta semana hemos tenido una noticia que puede parecer anecdótica o que puede parecer de tinte social, pero que también tiene su calado, que es la prohibición del burkini en las playas de Ripoll. Vale, muy bien, pero es que eso conecta con una parte del electorado de Cataluña que Junts comparte con Alianza Catalana. De hecho, hace unos meses Junts también puso sobre la mesa esta medida precisamente para ganarse a esos votantes. Con lo cual, en un contexto en el que Junts puede haberse amenazado por esta otra cuestión, a lo mejor puede actuar de otra manera. Pues dejadme que Mira, meta otro elemento en la balanza para analizar. O sea, lo que más temía Pedro Sánchez y lo que estaba convencido que le podía sacar desde dentro el propio Partido Socialista, gente contraria a él, era el tema de las saunas y el tema de los prostíbulos. Aquí lo hemos analizado en distintas ocasiones. Ha habido algunos juristas que dicen que es complicado judicializar ese caso. Ha habido algún otro, y estoy pensando en una persona que nada más y nada menos que tiene carrera y formación de magistrado, Fernando de Rosa, que dijo que sí que se podía. Cuidado con esta historia, porque él estaba convencido, Pedro Sánchez, de que le iban a utilizar esto. ¿Y en quién estaba pensando? Él estaba pensando en que se lo podía utilizar un tal Zapatero y un tal Pepe Blanco para salvar los negocios que tienen a través del PSOE. Y Pepe Blanco ha empezado a aparecer en los papeles. Y Pepe Blanco puede buscar un intento de cortocircuito para salvar su posición. Que no sé si va a ocurrir, pero sé que en la cabeza de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez la cabeza la tiene para lo que lo tiene, salvo para una cosa, para la autodefensa. Y si me o sea, ahí activa la neurona y media que tiene. Y por introducir un elemento más político, pero creo que también puede ser significativo, vamos a ver qué pasa con la ley de la financiación catalana. Porque a día de hoy yo no tengo nada claro que vaya a superar el trámite parlamentario. Y si no lo supera, la situación política es insostenible tanto para Junts como para Esquerra, sobre todo para Esquerra. Entonces, a partir de ahí... Es decir, veremos a quién le eso interesa no más pasa, y lo que les interesa más. Bueno, vamos a escuchar a Sánchez y les mostramos las últimas encuestas. Mire, sobre las encuestas, en fin, si fuera por las encuestas hoy no sería presidente del gobierno. Y ya le digo yo que cuando haya elecciones, las mujeres mayoritariamente volverán a votar al Partido Socialista. Bueno, déjenme que les muestre las elecciones, porque esta historia, yo las cuestiones proféticas y más viniendo un mentiroso crónico como Pedro Sánchez, que les diga. Venga, vamos con las encuestas que han salido en julio, las principales. A lo mejor me estoy dejando alguna, pero bueno, hemos intentado recopilar las más llamativas. De DIM, del 17 de julio, este es el panorama. Desde aquí hasta aquí, cojan este listón, pues desde aquí hasta aquí, mayoría absoluta. La rebasarían clarísimamente. El Partido Socialista se queda en una posición 105-109. Veremos si esto es así, si siguen saliendo casos, si aquí no se hacen determinadas cosas, si reordenan los partidos para que sean claramente potentes y no para que les abran determinados flancos de información, pues esto no solamente debería estar aquí, sino que podría ir incluso más allá. Vamos a ver otra, porque la conclusión es básicamente la misma. Celeste, exactamente igual si se fijan, puede variar un poco,
pero Partido Popular 158, Vox 44, es decir, estarían holgadísimamente por encima de la mayoría absoluta. Ya ha salido otra encuesta estos mismos días, Target Point, y aquí la tienen. El PSOE 106-108, fíjense en la posición de los comunistas. Les llamo comunistas porque son comunistas, y si les fastidia, pues que no sean comunistas. Sumar y Podemos, 10-11, 3-4. Se han ido a una posición residual. ¿Quién se los come? El PSOE. ¿Pero el PSOE se los come engordando? No, el PSOE se los come adelgazando. Esto es una cosa maravillosa, a ver si nos libramos ya de toda esta historia, ¿vale? Esta daría una holgura o daría un margen un tanto menor, ¿vale? Partido Popular 150, Vox 48-49, pero también remarcarían el conseguir ese hito de conseguir esa mayoría absoluta y, por tanto, echar a Pedro Sánchez del gobierno. Las tres que han salido, las tres coinciden. No les muestro el CIS. Carmelo, ¿el CIS ha salido este mes? Creo que sí, pero yo es que le presto poca atención. No, por eso, sí, ese era el cierre de la frase. O sea, ¿para qué les voy a contar mentiras tralará? Pues prefiero contarles cosas que son elaboradas con seriedad y ya está. Todas están mostrando esta situación de una mayoría absoluta. Pero absoluta no. Absolutísima. Ya. El tema, el cambio, Sí. lo que hablábamos antes de que... Sí, sería irse a una órbita de 200 diputados. Exacto, después del caso del informe sobre Santos Cerdán... Perdóname, de 200 diputados, teniendo en cuenta que va fraccionado entre dos. Es que si fuera uno, esto no estaría aquí, esto estaría aquí. Sí, sería bastante más. Después de ese informe sobre Santos Cerdán, esa mayoría de Partido Popular y de Vox, esa mayoría, quiero pensar que como mínimo de investidura, se ha ido a 200 escaños, algunas un poco por abajo, sí, un poquito algunas por abajo, un poco por arriba. arriba. Es decir, pero se ha ido al entorno de 200 escaños. Nunca había estado ahí. Eso hay que decirlo, nunca había estado ahí. Y nunca tampoco en la historia democrática que, la derecha había rozado los 200, no. Ni rozarlos. Que yo recuerde, no hay ningún caso en el que se vea... En encuestas, me refiero. Sí, que yo recuerde no hay ningún caso porque nunca ha habido dos partidos que tengan al mismo tiempo tanta fuerza. Es decir, no puede que me equivoque, pero me parece que no, que nunca ha estado así. Y nunca ha estado tampoco en los últimos años. Digamos, con esta configuración actual de fuerzas a la izquierda del PSOE y de fuerzas a la derecha del Partido Popular, nunca ha habido una mayoría tan absoluta. Pero hay otro dato que es casi más interesante desde mi punto de vista. Nunca el PSOE ha estado como está en el entorno de los 100 y poco escaños. Incluso creo que alguna encuesta le daba ya 98. Es decir... Pero Pedro Sánchez sí que sacó por debajo. No, pero nunca, digamos, desde que está en el poder. Desde las elecciones, porque sí, en porque las él sacó elecciones, 89, ¿no? Me parece 80, que fue. 85 creo Bueno, que sí, fue. 80 y pico, vamos. 85 fue en las últimas elecciones antes de la moción de censura, pero después se da la moción de censura, llega al poder y eso efectivamente significa un cambio. Podemos empieza a desaparecer y el PSOE, y en los últimos años, desde antes incluso que las elecciones de 2023, el PSOE estaba en el entorno de los 120 escaños y ahora está en el entorno de los 100 y pocos. Y ese cambio, que parece muy poco, no hay una diferencia tan grande, en realidad significa la rotura de un suelo que parecía irrompible. El suelo en torno al 27-28% de voto, de intención de voto, que parecía que eso no había forma de que el PSOE estuviese por debajo de ahí. Bueno, pues ya está por debajo de ahí y insistimos, el asunto no es que ahora esté por debajo de ahí, el asunto es que en los próximos meses a mí me parece que va a haber muy pocas posibilidades de que remonten, porque la actualidad va a estar completamente en su contra. Bueno, seguiremos hablando de ello y estén ustedes atentos. Es decir, vuelta de verano, a ver qué pasa. Porque es verdad que hay gente, a ver, que no es que sean novatos en política, que están diciendo que sí, que a la vuelta de verano puede ocurrir lo que todos estamos deseando. Yo repito, mi escepticismo, a esta persona lo veo como una lapa agarrado a la roca, pero vamos, por todas partes. Y por desgracia, pues nuestro sistema institucional no previó este tipo de situaciones, no las previó. Es decir, esta historia de que tú puedas utilizar un tribunal constitucional para apuntalarte en el poder, anulando incluso decisiones de un tribunal supremo, esto no se previó. Pero bueno, tenemos esa Constitución y nos agarramos a ella y bendito sea, porque precisamente los que se la quieren cargar son los de enfrente, porque ahí va todo el catálogo de derechos y libertades. Las constituciones no pueden ser muchas veces lo cerradas que querríamos cada uno, por una cuestión de que luego tienen su derivada en leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera. Tenemos que tener claro es que si viene una nueva no va a ser mejor que No, esta. no, totalmente. Y esta fue fruto del consenso, etcétera. Entonces tenemos que trabajar con ella y defenderla. Bueno, vamos a otra historia, a una historia que no vamos a defender. Mónica García. Si cae Pedro Sánchez, caerá Mónica García. Es decir, que el número de botellas de champán no será una, o no serán 5, no serán 5 más 2 o más 3, ¿vale? 5 por uno, 3 por la otra persona. Mónica García, esta persona que en vez de trabajar por el sistema sanitario, está trabajando por conseguir un sillón
que le permita estar durante toda la vida viviendo de organismos internacionales, en esta ocasión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. En eso está trabajando. Bueno, pues a ver si se va pronto, ¿vale? No lo digo por la OMS, lo digo por nosotros. ¿Por qué Mónica García debería fijarse en el modelo de gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, que es el que no deja de bombardear, en vez de estar haciendo lo que está haciendo, que es aplicar unos criterios totalmente ideológicos sectarios? Venga, vamos a pruebas. Efectividad del modelo de colaboración público-privada en Madrid. Este es el modelo que ha puesto en marcha Madrid. Este es el modelo que está haciendo que tengamos, con inversión privada, hospitales que son hospitales públicos. Dicen ellos, se han privatizado. Ustedes no saben lo que es una privatización. O sea, punto uno. Y punto dos, o sea, no están privatizados. Lo que se han metido son criterios de eficiencia privada y gestión privada en centros que operan como centros públicos. ¿Y está funcionando? Hombre, a la vista está. Las listas de espera muchísimo más rápidas que en la media y de las mejores de toda España. Vamos allá, rapidez y eficiencia. Madrid mantiene los tiempos de espera quirúrgica más bajos de toda España. Toma ya. Entonces, ¿por qué bombardeas ese modelo? Mónica García, por sectarismo. Vale. También las primeras consultas con especialista presentan demoras muy inferiores a la media española. Optimización y ampliación de recursos. El modelo permite contar con una red mixta, lo que les explicaba, de hospitales. Mantienen la titularidad pública, es decir, cuando escuchen eso de que se han privatizado, es mentira, no tiene discusión. Si mantienen la titularidad pública, no son hospitales privados. Pero integran la infraestructura, tecnología y modelo de gestión privado. ¿Y saben sobre todo qué? Meten inversión privada, con lo cual nos cuesta mucho menos. Pero esto le debe molestar al comunismo. ¿Qué quieren que les diga? Acceso y equidad sanitaria gracias a la libre elección. Agiliza la atención, reduce tiempos de espera, lo que les estábamos contando, y mejora la distribución de la demanda y genera una mayor satisfacción en los pacientes. Esto está totalmente acreditado, con encuestas, a pie de hospital. Le da lo mismo a Mónica García, ya, lo entendemos. Sostenibilidad y control, sistema fiscalizado donde cada euro invertido está auditado y justificado, con un modelo que contribuye a la sostenibilidad financiera de la sanidad. Esto, por lo visto, también les debe molestar. No me pregunten por qué, pero yo prefiero tener una mejor sanidad con menos dinero que una peor sanidad tirando el dinero. A ellos, por lo visto, no. Será que alguno por el camino se lleva una parte. Impacto del exceso de carga ideológica en la gestión de Mónica García. Atención, oposición sistémica a modelos mixtos. ¿Por qué? Pues porque no encaja con su modelo político, con el comunismo. Impide experimentar y adaptar soluciones exitosas aplicadas en regiones como Madrid desde una postura estrictamente doctrinal. Bloqueo de consenso ante reformas relevantes, como ejemplo, como la Agencia Estatal de Salud Pública o la Ley de Medicamento, afectando al avance legislativo y tecnológico. ¿Le importa? Le importa un soberano comino. Activismo antiempresa, que nos lo expliquen, de verdad. Las empresas en los modelos económicos son las que generan empleo. El resto, con recursos extraídos de la vida privada, destinan, por ejemplo, a la capa funcionarial, que en ocasiones es totalmente necesaria y en ocasiones está exagerada, pero quien genera ese desarrollo empresarial y ese desarrollo puro de empleo es precisamente esta capa, la capa privada de las empresas. Reformas regulatorias que prescinden del diálogo técnico y que buscan incrementar la intervención pública de forma unilateral. Y percepción de aislamiento del Ministerio frente a otros actores, falta de flexibilidad y ralentización en la solución de problemas como la sobrecarga asistencial, gestión del personal o atención a colectivos. Repito, esto debería revisarse, no solamente no lo revisa, sino que cada día lo agrava más. ¿Por qué Madrid es considerada referente mundial en colaboración público-privada en el tema sanitario? Bueno, pues se lo explicamos. Hospitales reconocidos en rankings globales, atención a este dato, 7 hospitales públicos madrileños están entre los 250 mejores del mundo. ¿Alguna otra comunidad autónoma puede decir eso? Se lo respondo muy rápido, no. Bien, eficiencia en gestión y resultados. Los hospitales de Madrid de gestión mixta son más eficientes en la coordinación de la atención a enfermos crónicos y en la rapidez de respuesta quirúrgica, y para consultas con el especialista con tiempos de espera muy inferiores. Innovación y ecosistema abierto a la validación internacional, polo de atracción de colaboraciones con instituciones líderes internacionales y capacidad para fomentar más innovación, redes globales, transparencia tecnológica y hub de innovación. Vamos, en resumen, desarrollo, se llama desarrollo, optimización. Bien, modelo replicado y caso de estudio internacional, citado en publicaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial. Repito, ¿le importa algo esto a Mónica García? No le importa absolutamente nada. Este es el resumen de lo que está ocurriendo en Madrid. Y la gran pregunta es ¿por qué Mónica García se empeña en intentar bombardear este modelo? Pues no sé, que nos lo explique ella, la verdad.